En esta noche el Señor me ha inquietado en cómo nosotros a veces tenemos cicatrices y cicatrices que de pronto nos avergüenzan o nos hacen recordar de momentos difíciles en nuestra vida. Yo soy una persona que tengo varias cicatrices, unas grandes, otras más pequeñas, pero cada cicatriz te recuerda de momentos en tu vida donde te pasó algo, donde pasaste por una circunstancia, donde pasaste por un momento de dolor y nos acordamos de qué estábamos haciendo en ese momento, cuál era nuestra postura en ese momento y de pronto empezamos a sentir que hasta nuestro mismo pasado nos define por cicatrices que tenemos y que cargamos y comenzamos a vivir con vergüenza. Hay momentos en que nosotros recordamos y pensamos que nuestro error más grande es nuestra identidad. Y vivimos de esos recuerdos. Pero en esta noche el Señor te quiere invitar a redescubrir tu verdadera identidad en Cristo y a soltar la vergüenza que de pronto te ha mantenido atado. Y vamos a ir leyendo y a través de historias bíblicas y de reflexiones profundas vamos a encontrar esa libertad y esa valentía a una nueva manera de vernos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos ve. Lo primero que debemos hacer es despojarnos de esa vergüenza y comenzar a vivir en nuestra identidad en Cristo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de ser llamado el pueblo de Dios, pasó unos momentos muy difíciles. Solo trae a tu cabeza esa historia. Imagínate al pueblo de Israel llegando a la tierra prometida. Ya una nueva generación que había nacido en el desierto, que aún no portaba la marca del pacto. Todavía no se sentían dignos. Y entonces la voz de Dios resuena a través de Josué y dice en Josué 5, versículo 9: hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos de Egipto. Es como si Dios se te apareciera y te quitara esa cicatriz que has llevado por tantos años. Y esta declaración no es que solo sea una historia más de la Biblia, sino que en esta noche tiene poder para ti hoy. Porque así como el pueblo de Israel fue liberado de la humillación por la gracia de Dios, así nosotros también somos libres de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestras cicatrices en Cristo. Dice Romanos 8 en el versículo 1: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ese debe ser nuestra base, nuestro comienzo, gracias al amor de Dios. Y por eso es tan importante entender que nosotros no somos nuestros errores ni nuestros pecados, que nuestro pasado no nos define ni nos limita, porque a través de Jesús nuestra identidad cambia por completo. Nosotros somos lo que Él hizo por nosotros. Entonces Él nos hizo hijos de Dios. Él restauró nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces ya no tenemos por qué nosotros vivir avergonzados, porque somos amados y somos aceptados por Él. Entonces hoy tú puedes levantar tus manos y decirle: Señor Padre amado, gracias por quitar mi vergüenza en Jesús. Gracias por ayudarme a vivir sabiendo que soy tu hijo amado, tu hija amada, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a ir por historias en la Biblia donde vas a ir encontrando tu identidad en Cristo. Hay una historia que me impactó mucho y es acerca del ciego Bartimeo, cómo él recibe la vista, pero él tuvo que tener un acto de fe. Y esta historia la encontramos en Marcos 10. Vamos a ir a Marcos 10 a leer, en donde comienza en el versículo 46, dice que después llegaron a Jericó y más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud.
Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él comenzó a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, él te llama. En el versículo 50 dice que él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboní, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Y esta historia, que si te la quieres leer completa, está en Marcos 10, es un poderoso ejemplo de cómo la fe y la determinación puede liberarnos de la vergüenza. Veo un momento esa imagen donde Bartimeo era un mendigo, puede ser hoy en día un habitante de la calle, que fuera de eso era ciego y vivía marginado, identificado por su necesidad y por su discapacidad. Y su capa o el trapo que tenía encima representaba su condición, su dependencia y tal vez de pronto su vergüenza. Pero él, cuando oyó que Jesús pasaba, él clamó con desesperación: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y a él trataron de callarlo. Yo me imagino que le dijeron: shh, no moleste. O sea, él tuvo oposición de quienes lo rodeaban. Pero él, Bartimeo, él persistió. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo llamó, la palabra de Dios nos dice algo que es muy significativo. Dice que él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Así que este Bartimeo, él no dudó. Él dejó inmediatamente atrás lo que lo identificaba como su pasado de sufrimiento y de vergüenza para ir al encuentro de su sanador y de su libertador. Hazte una pregunta. ¿Qué puede ser la capa para ti hoy en día? ¿Qué de pronto es lo que te está identificando con tu sufrimiento o con vergüenza? De pronto sea la vergüenza de un error del pasado. De pronto puede ser el dolor de una traición. De pronto puede ser una inseguridad que arrastras porque parece que tienes una debilidad. En esta noche el Señor te está diciendo que suelta lo que te tiene atado. Suelta todo eso que te tiene etiquetado. Suelta todo eso que te tiene marginado, porque Dios te invita a vivir una vida plena, libre de carga, libre de la vergüenza. Dios te ha llamado a vivir sin vergüenza. Y al igual que Bartimeo, que tomó la decisión de dejar atrás su vieja identidad, tú también puedes elegir soltar aquello que te impide avanzar. Porque depende solo de nosotros, es nuestra decisión soltar, es nuestra decisión rendirnos, entregarnos, arrojar esa capa y vivir sin vergüenza. Solo lo puedes hacer tú. No permitas que el pasado te defina, no permitas que los errores del pasado te definan. Lánzate con fe hacia Jesús. Él tiene el poder de sanar tus heridas y de liberarte de todo lo que trate de atarte.
En Juan 8:36 dice que así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo no sé si estás entendiendo lo que Jesús te está diciendo en esta noche. Tú puedes decirle en esta noche a Jesús: gracias, Jesús, por detenerte por Bartimeo, y ahora entiendo que te detuviste por mí también. Ayúdame en esta noche a identificar y soltar cualquier vergüenza que me impida vivir libremente en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. No te tienes que avergonzar por las cicatrices de tu vida, por las experiencias duras que hayas pasado, porque de ahí es donde sacamos la fuerza. Recuerda lo que te dice Isaías 53:5. Él, o sea Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanos. Cada marca de nuestra vida, sea visible, sea una cicatriz en el cuerpo o en el alma, o sea visible o no, cada marca de nuestra vida es ese tipo de cicatriz que a menudo nosotros vamos a ver como con vergüenza, queriendo olvidar el dolor que nos causó. Pero yo que te invito a desafiarte en algo, yo que soy una persona que he tenido cicatrices que me han marcado físicamente, nunca te avergüences de una cicatriz. Porque eso significa que simplemente tú fuiste más fuerte que aquellos que trataron de hacerte daño. Que aquello que llegó a tu vida a hacerte daño. Tus cicatrices no son marcas de derrota. Son historias de supervivencia. Porque has superado la herida que deja la cicatriz. Entonces son testimonio de tu resistencia y de la gracia de Dios en tu vida. No te avergüences. No te esmeres tanto por cubrir las cicatrices. Son una demostración de que eres un trofeo de la gracia de Dios en este mundo. Porque eso proclama que has luchado y que has vencido. Porque puedes vivir sin vergüenza abrazando tu historia completa. No sé si alguna vez en algún programa has llegado a ver un león que sea el jefe. Tú ves un león, rey, y tú lo vas a ver con cicatrices. Entre más cicatrices hay, quiere decir que más batallas ha ganado, porque está vivo. Y tú no lo ves escondiéndose de vergüenza por sus cicatrices. Porque te pregunto que cuando tú decides dejar al lado la vergüenza, vas a comenzar a verte como Dios te ve. Porque Él no se fija en la herida, sino en tu sanación y en tu fortaleza. Así que permite que tus cicatrices te recuerden tu valentía y la fidelidad de Dios, y que sean ellas las que te impulsen hacia un futuro lleno de esperanza. Yo voy a la palabra de Dios en 2 Corintios 12, en el versículo 9 me dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Dile: Señor, gracias por sanar mis heridas. Gracias por fortalecerme. Ayúdame a ver mis cicatrices como esa prueba de tu gracia y de mi valentía.
líbrame de la fuerza que viene de la vergüenza. Permíteme vivir en confianza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Josué 5:9 recuerda que el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos de Egipto. Y en ese lugar donde el Señor le habló a Josué, se llama Gilgal. Al día de hoy se llama así en Israel. Y ese lugar es donde la nueva generación de israelitas fue marcada por Dios. Y tiene un significado muy profundo, que significa quitado. Fue allí donde Dios declaró que le había quitado la vergüenza de haber sido esclavos de Egipto. Entonces, en ese acto liberador, Dios no solo cumplió un pacto, sino que también proclamó el fin de ese humillante pasado que tenía el pueblo de Israel. Y así como Dios liberó a Israel, Él quiere quitar tu vergüenza. Quiere quitarle la vergüenza a esta generación entera, a recordarle quién es Él y de quiénes son ellos. Cuando tú comprendes quién eres en Cristo y cuánto te ama Dios, el peso de esa vergüenza comienza a desvanecerse, a desaparecer. Esa promesa de que he quitado la vergüenza de haber sido esclavo en Egipto es una promesa para ti. No hay condenación, entonces no hay vergüenza. En Jesús tú eres declarado justo, perdonado y amado incondicionalmente. Tu pasado no tiene poder sobre tu futuro, porque Él es el que quitó y va a quitar nuestra vergüenza. La cruz de Jesús es esa máxima expresión de esa verdad. La palabra dice que Él cargó con nuestros pecados y con nuestra humillación para que nosotros podamos vivir libremente. Y Dios está quitando tu vergüenza y tú puedes recibir su gracia y vivir con libertad. La palabra es muy clara, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda alejar o apartar del amor de Dios por nosotros. Si no lo tienes muy claro, ve a Romanos 8 y en el versículo 38 te lo dice: pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios para con nosotros, que es en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por llevarme a ese lugar. Gracias por llevarme a ese Gilgal, donde tú quitas mi vergüenza, donde tú me ayudas a vivir en la libertad que Jesús me ha dado, confiando en tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, yo hoy me aferro a mi identidad real, Señor, porque mi error no me define. Porque es muy fácil para nosotros caer en la trampa de nuestros errores. Porque seguro que el enemigo te va a estar recordando. Y es que no se te va a aparecer con cachos y con cola a decírtelo, no, pero te lo vas a decir a través de la persona que tienes al lado. Te va a señalar y te va a mostrar tus errores. Te va a recordar las veces que has fallado. Te va a tratar de hacer sentir de que tú no vales. Te va a tratar de hacer sentir, yo he fallado, no. Y repito, no, yo no valgo, yo no sirvo, soy un fracaso. Te recuerdan de las veces que te han engañado para que digas, no, mi identidad es de dolor, yo nací fue para sufrir. Todos esos pensamientos
son esa capa que nos mantiene anclados a un pasado que Jesús ya redimió, del cual Jesús ya te liberó. Segunda de Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es que la palabra de Dios es muy clara. Tenemos que entender que somos lo que Él hizo por nosotros. Nuestra identidad no se basa en los errores o en las cosas que hemos hecho en el pasado, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él te limpió, Él te perdonó y Él ya te dio una nueva identidad en Él. Y muchos a veces cargamos los errores de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Y quiero decirte que tú no eres tu papá, tú no eres tu mamá. No te van a definir el pasado ni las expectativas de tu familia, ni lo que están esperando de ti, no. En Cristo eres una nueva criatura. Tu identidad está arraigada en tu relación con Dios. Porque tú puedes vivir sin vergüenza porque Jesús ya ha vencido la vergüenza. Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Él ya restauró nuestra identidad como hijos suyos. Así que Dios te ama, Dios te acepta y Dios te valora por lo que Él mismo hizo. No por lo que tú has hecho, no por las buenas obras, por los diezmos, no es por lo que Él ya hizo. Entonces hoy es un día para entender y aceptar de quién eres en Cristo. Eres un hijo amado de Dios, eres una hija amada de Dios. Entonces deja que esta verdad transforme tu concepto y te libere de la vergüenza del pasado. Decía Pablo en las cartas a los Gálatas 2, versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuánto nos ama Dios? Que nos llama hijos. Se nos llama hijos de Dios y lo somos. Dice la palabra que el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Entonces, si no la tenías clara, hoy es una buena noche para que digas, Señor, gracias por darme esa nueva identidad en Cristo. Ayúdame a vivir como un hijo amado, como una hija amada, libre de vergüenzas, libre de mi pasado. Ya eso está borrado. Hay un pacto de Dios con el hombre y tú haces parte de ese pacto. Jeremías 31 en el versículo 33 te dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Te están hablando. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí el profeta Jeremías está anunciando un nuevo pacto que Dios tendría con su pueblo. ¿Por qué es diferente al otro? Porque ya lo habíamos embarrado, ya el pueblo había roto ese pacto. Dice el Señor que en ese pacto Él va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Así seremos su pueblo. Él va a perdonar nuestra iniquidad y no se va a acordar de nuestros pecados. Y en Hebreos 10:17 después dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Y este nuevo pacto fue sellado con la sangre de Jesús. Y trae consigo una liberación radical de la culpa
y de la vergüenza. Imagínate a Dios diciendo esto: porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa fue una promesa fundamental para que tú hoy puedas vivir sin vergüenza. Dios elige olvidar nuestros pecados perdonados. Sí, tú sabes que nos perdona, pero entonces te imaginarás entonces donde nos llevara la cuenta de pecados perdonados, el archivo que debe tener de los pecados perdonados de cada uno, solo echa un poquitico mente. No, Él decide olvidar los pecados que ya te perdonó. ¿Y por qué nosotros a veces seguimos cargando con ellos? ¿Por qué nos empeñamos en seguir cargando con los pecados que Dios primero ya nos perdonó y segundo dice que los olvida, que no se acuerda de ellos? Romanos 8, lean la palabra. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Así que este nuevo pacto nos ofrece una nueva manera de relacionarnos con Dios, basada en la gracia y el perdón. El Espíritu Santo es quien sella nuestra relación con Dios en lo más profundo de nuestro ser. Así que ya no se requiere como una marca física, porque vivimos conforme al Espíritu. Y el Espíritu marca nuestro corazón. Así que podemos vivir libres de todas esas cosas que son fruto de la carne y de la ley, porque ya no estamos bajo condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios. El Señor quiere que recuerdes entonces que tus pecados quedan borrados, que tu pasado se elimina, que la vergüenza queda eliminada, que la culpa es derrotada, que el pecado ha sido crucificado. Así que alégrate. Alégrate. Hay buenas noticias. Tienes un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y eso fue lo que la obra de Jesús en la cruz hizo posible. Hoy podemos abrazar esas promesas del nuevo pacto. Vive en la libertad del perdón de Dios, sabiendo que tu pasado no puede afectar tu presente ni tu futuro en Cristo. El Señor transformó tu corazón, te perdonó, borró tu vergüenza. Dile: Señor, yo acepto el regalo de la libertad. Yo te pido que me hagas fuerte para permanecer en esa libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Porque si algo estamos llamados es a soltar. Pero como te dije al principio, es tu decisión. La libertad es tu decisión. Hemos visto esa liberación de la vergüenza a través de la obra de Cristo. Ya nuestra vergüenza ha sido eliminada, nuestra identidad ha sido restaurada. Y el nuevo pacto nos ofrece una vida sin condenación. Pero la llave para experimentar plenamente esa libertad está solo en nuestras manos. Jesús nos llama, pero nosotros somos los que tenemos que, como Bartimeo, pararnos, tirar la capa, soltarnos. Así como Bartimeo, él decidió tirar su capa y seguir a Jesús. Nosotros debemos desprendernos de aquello que nos ata a la vergüenza
nos mantiene prisioneros del pasado. Trae a tu cabeza qué tienes que soltar hoy. Podría de pronto ser el temor a lo que los demás piensen, a lo que los demás digan. De pronto la necesidad de aprobación. De pronto ese miedo a una voz de una crítica. O de pronto todavía tú te aferras a dolores de viejas heridas. Gálatas 5:1 te dice que Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mira, Cristo te cubrió de una vez y para siempre. Él restauró tu identidad y la obra de Jesús es completa. Él ya proyectó todo lo necesario para nuestra liberación. Así que ahora la invitación es personal. Responder al llamado de Jesús con fe y valentía, te toca hacerlo a ti. Así como Bartimeo, Jesús te llama, pero tú eres el que tiene que soltar. Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que recuerda que cuando tú decides soltar la vergüenza, empiezas a verte como Dios te ve. Hoy decide dejar atrás esa vergüenza que a veces de pronto te paraliza, que no te deja avanzar, y comienza a abrazar esa libertad que Cristo te ofrece. Deja que su amor incondicional te defina y te impulse a vivir una vida plena sin las cadenas del pasado. La victoria sobre la vergüenza ya fue asegurada en la cruz. Y ahora la victoria es vivida por ti, pero es tu decisión. Juan 8:32 nos enseña: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hoy tú puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, gracias por tu llamado a la libertad. Gracias por darme la valentía para soltar cualquier atadura de vergüenza y abrazar la vida plena que me ofreces. Ayúdame a vivir cada día en victoria, en esa victoria que tú ya ganaste en la cruz. Yo declaro tu palabra sobre mi vida y yo declaro que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.